Buenas noches a todos. Hoy nos está acompañando un queridísimo amigo, Luis Gerardo Mármol Bosch. Luis Gerardo, bienvenido a Poetizando. Hola, Johnny. Estoy Bienvenido. felicísimo estoy. Bueno, y nosotros también de que puedas estar con nosotros hoy en este espacio de Cultura Mundi y Diosa Blanca, que les da voz a nuestra poesía, a la poesía. Y para presentarte, le voy a pasar la palabra a nuestro Don Edgar Vidaure. Bueno, Luis Gerardo, querido, bienvenido. Ana María, Johnny y todos los presentes. Un abrazo, un saludo en esta noche eh, de, de otoño, aunque en Venezuela no hay muchas estaciones, ¿no? O que Ana María opina lo contrario. Bueno, bienvenido. Luis Gerardo, pues, es harto conocido por el mundo poético y en general por su intelectualidad, no solo poética, sino su capacidad intelectual. En todo caso, voy a permitirme leer un breve resumen de su currículum. Como él es caballero, se puede decir la edad: Caracas, 1966, poeta venezolano, PhD en matemáticas por la Universidad Central de Venezuela, profesor de pregrado y posgrado en el Departamento de Matemáticas Puras y Aplicadas de la Universidad Simón Bolívar, del cual ha sido jefe, y asimismo fue miembro del Consejo Editorial de Equinoccio, casa editorial de esta universidad. Dentro del área de las matemáticas, su obra de reconocimiento internacional aparece en publicaciones científicas especializadas en Italia, Suiza, Eslovaquia, Turquía, Egipto y Colombia. Ha sido árbitro de diversas revistas dentro de la especialidad. En poesía ha publicado Sueño de un día por la editorial Eclepsidra, Purgatorio por la misma editorial. Su serie de entusiasmos arranca con la editorial Cálato, el tercer libro de los entusiasmos de Oscar Totman, cuarto libro del entusiasmo del Taller Blanco Editores, El Árbol del Confín, Entusiasmos libro quinto, LP5 Editora. En abril de 2023, Diosa Blanca alcanza un hito con la publicación de su extraordinario poemario La Venus del Espejo y otros poemas. Y sus textos han sido incluidos en antologías de la poesía latinoamericana del siglo XXI, El turno y la transición, compilación de Julio Ortega, El Salmo Fugitivo, antología de la poesía religiosa latinoamericana, Leopoldo Cervantes Ortiz, editor, En Tramas Cruzadas, Destinos Comunes, Común Presencia, Editores Bogotá, así como en algunas revistas impresas y en medios electrónicos dentro y fuera del país. Por supuesto, es director asociado de la editorial Eclepsidra. Bienvenido, Luis Gerardo, y Gracias. le devuelvo la pelota nuevamente al querido Johnny, que te va a hacer las preguntas de rigor. Bueno, la pregunta de rigor y otra preguntita que le tengo por ahí como para empezar a entrar en calor. Mira, Luis, la pregunta de rigor: ¿qué es la poesía para Luis Gerardo? Y además, este título tan particular que te entusiasmó ponerle a este espacio hoy contigo, El tiempo y el soplo. Cuéntanos un poco, ¿qué es la ¿Por, poesía? dónde- ¿Qué vínculo con el por- tiempo y el soplo? por dónde comienzo? ¿Cuál quieres que responda primero? Lo que tú quieras, estamos A tu tomando. gusto. Ajá. ¿Qué es la poesía? Bueno, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Ese verso es de Antonio Machado y está en su autorretrato. De hecho, fue incluso puesto en música por Joan Manuel Serrat en su célebre disco que le dedicó a Antonio Machado. Y escuchando los discos de Serrat en mi casa, un adolescente, Serrat ha sido siempre en mi familia objeto de devoción y lo sigue siendo. Y escuchando los discos de Serrat, sobre todo el que le dedicó a Antonio Machado y el otro que le dedicó a Miguel Hernández, yo dije, aquí hay algo que yo quisiera hacer. Eso fue lo que definió en buena medida mi vocación de poeta. Era yo un adolescente de 15, 16 años, ¿no? Así que a mí me gusta decir, en el principio fue Serrat. Ese verso, quien habla solo espera hablar a Dios un día, es una de las revelaciones más altas que en poesía nos ha sido dado, a las que en poesía nos ha sido dado acceder. Yo lo complementaría
con otro verso del mismo Antonio Machado, a quien con el mayor amor y la mayor humildad considero mi maestro. Ese verso dice: de toda la memoria solo vale el don preclaro de evocar los sueños. Y como el poema es breve, lo voy a leer completo. De memoria me lo sé. Y podrás conocerte recordando del pasado soñar los turbios lienzos en este día triste en que caminas con los ojos abiertos. De toda la memoria solo vale el don preclaro de evocar los sueños. Eso es lo que es la poesía. Lo complemento con unos versos tomados de mi primer libro de los entusiasmos, que me publicó en el año 2016, Cálatos. Es un diálogo con mi hija, Carmen de los Ángeles. Yo estoy dialogando con mi hija, con Carmencita, con mi hija única, Carmen de los Ángeles, y de pronto le digo: esto ya es mío, esto ya no es de Machado, esto ya es mío. Le digo: el otro día vi un gato blanco con un ojo verde y el otro azul. Le puse por nombre Poesía. ¿Qué te parece? Resulta que un gato blanco con un ojo verde y el otro azul, por bizarro que nos parezca, es algo que perfectamente existente, como la poesía, que puede, que puede a algunos parecerle algo raro, bizarro, eh, sobrenatural incluso, estrambótico, extravagante, qué sé yo, sobrenatural incluso, y sin embargo es algo perfectamente existente. Más aún, pude leer en alguna parte de internet, en esas páginas especializadas en gatos, que en los gatos blancos la condición de tener un ojo verde y el otro azul es lo que garantiza que no queden ciegos. Los gatos blancos, los demás gatos no tienen ese problema, los blancos. Los gatos blancos que tienen los dos ojos azules o los dos ojos verdes tienden a quedar ciegos. Así pues, la poesía es lo que hace que no, que no nos quedemos ciegos. Fíjate que este tema que estás tocando, entrar en lo del tiempo y el soplo, fíjate que estás tocando un tema que tiene que ver con lo sensorial. Y tú justamente en la entrevista que hiciste con Alexis Romero, de hecho dices: mi poesía es la casa de Dios. Sí, sí, Y sí. justamente cuando yo leí eso, inmediatamente me empezó a surgir la pregunta de tu relación con las matemáticas, como es tu profesión en lo que has sido docente durante tanto tiempo. Y en un momento me acordé del presupuesto pitagórico de la música de las esferas. Justamente cuando leí eso de mi poesía es la casa de Dios. Y dije, oye, aquí hay una relación entre las matemáticas, la música y obviamente la poesía que está de por medio. Y seguí leyendo la entrevista de Alexis, y él te pregunta enseguida, y esto tiene que ver con lo que tú acabas de decir en torno a la mirada: ¿para qué debemos preparar nuestros ojos? Y tú le respondes: para escuchar. No hay sentido más elevado que el del oído, ni arte mayor que el de la música. Yo soy poeta porque no puedo ser compositor. En el paraíso serán uno el ojo y el oído. Y a Iris Rojas te anda diciendo que Sandra Bullock tiene un ojo verde y uno pardo. Este, La belleza de mujer. entonces, ¿quién, Iris o Sandra? No, Sandra. Iris a lo mejor también. Por favor. Claro. Ajá. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que justamente me llama la atención que el tiempo, el soplo, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento es Ruach Elohim, el aliento divino, se va combinando todo el tiempo la música, los números, lo místico, lo sensible. ¿Eso es lo que tratas de decirnos tú con el tema del tiempo y el soplo? Te leo los versos finales de mi poema Katia Damar, que muchos me lo han celebrado y que está justamente en La Venus del Espejo y otros poemas, que tan bellamente me publicara Edgar, mi entrañable Edgar. El libro en Diosa Blanca, él dice que eso es un hito y yo
me siento honrado y abrumado con eso. Edgar hizo un prólogo espléndido y Ana María, para ese dicho un epílogo tan espléndido como el de Edgar. En este poema Katia Lamar, yo cuando lo escribí, después a lo mejor va a ser un poco vanidoso esto, no sé, pero me dio un poco de miedo porque dije, Dios mío, yo no sé si yo después voy a poder volver a alcanzar el nivel que alcancé en Katia Lamar. Es un poema que ya me lo han celebrado muchas personas. Digo, el tema del ditirambo es muy importante y Edgar lo subrayó mucho en la presentación que hizo en el prólogo y que también en la presentación oral, en la presentación verbal que hizo cuando presentamos el libro. Así dice, junto al ditirambo, las interrogantes. ¿Cuánto tiempo permanecen aquí los que abren las puertas de lo que solo ya en el cielo existe? ¿Podré escribir algo después de esto? He dicho ya, y pienso en el cielo, que me embargaban el cristal o la alucinación de la marisma. El tiempo y el soplo son uno solo ya. ¿Qué significa que el tiempo y el soplo sean uno solo ya? Yo pretendo contemplar siempre las cosas subspecie eternitatis, según la expresión de Spinoza, desde el punto de vista de la eternidad. Contempladas así, el tiempo y el soplo son uno solo ya. El oído es el más alto de los sentidos. El oído está relacionado con el quinto elemento que lo hemos olvidado, con la quinta esencia. Ese es el verdadero significado de la expresión quinta esencia, es decir, el éter de los griegos, que durante un tiempo fue olvidado por los científicos, incluso con la teoría de la relatividad de Einstein, parecía que se le había dado la estocada final a la teoría del éter. Einstein estaba convencido de haber demostrado que el éter, que ese quinto elemento, no existía, pero ahora nuevos desarrollos de los más recientes y de los más avanzados en física cuántica, en teoría de agujeros negros, han reintroducido la posibilidad de la existencia del quinto elemento, el éter, que es el elemento propio del mundo espiritual y que es el que está relacionado con el oído, porque los otros cuatro elementos están relacionados con los otros cuatro sentidos, todos a nivel terrenal. El oído es la conexión con el espíritu y no debemos olvidar a nuestro amado Armando Rojas Guardia cuando en El Dios de la Intemperie subraya que siempre la espiritualidad, sobre todo en los pueblos semíticos, era una espiritualidad de la escucha. Ana María estoy seguro que debe recordar eso muy bien. Claro. Así es eso pues. Y yo soy poeta porque no puedo ser compositor. Es que no hay arte mayor que la música. No, como eso no hay nada. Olvídate, como eso no hay nada. Como eso no hay nada. Ahora, Luis Gerardo, ahorita que hablas de soplo y semánticamente lo hemos conversado, creo que incluso lo pongo en la reseña como vida que te hice de ese maravilloso libro. Entusiasmo significa el soplo, contener el soplo de Dios, ¿no? O sea que hay una Claro. relación además muy directa con el título de toda esta serie de poemarios que tú has venido trayendo, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta, pero como siempre yo hago una especie de introducción de contexto para podértela hacer con más propiedad, ¿no? Bueno, tú por supuesto eres matemático y cualquiera podría decir, bueno, es matemático por un lado y es poeta por el otro y músico por el otro. Y Pitágoras, ese gran iniciado en los secretos más recónditos y misteriosos, decía que todo es número y yo también lo creo. Además, bueno, inventa ni más ni menos que la relación armónica 1-3-5 y la música de las esferas, Claro, claro. que además fue un soplo también de inspiración, un soplo de contener el soplo de lo divino, de la divinidad, porque indudablemente el universo resuena, y la relación 1-3-5 está presente en muchas relaciones de este tipo. Después de Pitágoras, yo diría que Bach
crea una poética sobre el número. eh, Incluso le gustaban no solo los números, sino las operaciones geométricas para explorar la melodía. Técnicas como la transposición, la inversión retrógrada, de alguna manera tienen una analogía con la geometría clásica, ¿no? Y ese gran don consistía pues en poder combinar esas transformaciones matemáticas y la forma más ingeniosa e inesperada. Hay incluso en su ofrenda musical un patrón impresionante que incluso ni siquiera el más avesado de los músicos serialistas la ha superado. En Claro. este sentido, después, además de estudiar un poco la teoría de la frecuencia de Nicolás Tesla, que hizo un enorme estudio de la frecuencia, ¿no? Él incluso decía, lo voy a citar, dice, si deseas encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, de frecuencia y de vibración, con lo cual te doy la razón de que el oído, pues, es el elemento resonante del alma humana, está residenciado dentro del cuerpo en esa membranita que llamamos tímpano, ¿no? Y hay incluso una frecuencia a Nicolás Tesla, que es la 369, que incluso ha sido, yo no diría que penalizada, porque eso es respetable también, o ese concepto del solfegio, ¿no? Ahora, yo en el prólogo que te hice, en el proemio que te hice, digo que en mi condición que comparto contigo de músico, que en este libro está graficada sin duda alguna la partitura del alma, un gran concertante lleno de cadencias rítmicas ascendentes y descendentes, de intervalos de silencio, de armónicos, síncopas, crescendos, cambios de tempos emocionales, alegro, lento, adagio, forte, pianísimo, y esas alicias que culminan en calderones que el lector o cantor guarda más allá del tiempo cronológico con los ojos cerrados, ¿no? Ahora, la pregunta mía, tú hablaste de física cuántica, ¿no? Yo estaba leyendo un libro extraordinario de Clara Janés que se llama La poesía cuántica. Y para mí fue una revelación porque hablábamos de Pitágoras, que inventa la armonía, hablamos de Bach, que hace todo un juego geométrico, numérico e incluso hasta pitagórico de la numerología musical y la poética musical. Y Nicolás Tesla, que además establece las frecuencias tonales, ¿no? Eh, Cuando tú hablas de física cuántica y yo leo un libro de Clara Janés de poética cuántica y estudio esos autores contemporáneos como Arvo Pärt, por ejemplo, o el mismo Philip Glass, o Max Richter y esos otros músicos extraordinarios que son llamados minimalistas, me doy cuenta de que ese nombre no es el apropiado, no son minimalistas, son cuánticos, porque se meten por la rendija del semitono y llegan a unos universos paralelos cuánticos tan asombrosamente extensos e inacabables como el cósmico, ¿no? Eh, Te pregunto ahora a ti, como poeta, como músico y como matemático, en un todo integrado, ¿tu poesía responde a esa cualidad de la poética cuántica? ¿Tú, tú te metas por esas rendijas del alma y descubres un universo poético que está más allá de la luz de la conciencia y de la luz cósmica? Nada ha sido deliberado. Las cosas me han salido así y punto. Nada ha sido pensado. Es simplemente el lenguaje del alma, o prefiero decir el lenguaje del espíritu. Recuerda que hay que saber distinguir, y eso lo sabes muy bien de tu posgrado de teología, hay que saber distinguir entre el alma y el espíritu. El alma es el complejo de todas las emociones, es la psique, el espíritu es el yo superior. Pablo en Tesalonicenses, en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5 lo dice muy bien, el cuerpo, el alma y el espíritu. La expresión griega no la recuerdo, pero tú sí la recuerdas. Eh, el La espíritu mío, triconomía. ajá, el espíritu mío me ha llevado por esa senda. El alma también, las emociones y los sentimientos, pero sobre todo el espíritu, el yo superior, la intuición espiritual, la intuición trascendente, porque el espíritu no se limita al puro intelecto.
El intelecto es, de hecho, la parte menos sutil y la parte más básica, más evidente del espíritu. El espíritu es algo que tiene como muchas capas, como muchos niveles. Y el espíritu mío me ha llevado por ese camino, de manera natural, de manera intuitiva. Ojo, eso no necesariamente significa que la mía sea una estética minimalista a lo György Ligeti, por ejemplo. Tú mencionaste, creo que también mencionaste a Steve Reich, no sé. No, no. De hecho, y tomando en cuenta que la poesía, sobre todo el lenguaje, más bien he sido y soy un poeta barroco, un poeta sobreabundante, siguiendo la línea del esama, es decir, la armonía de las esferas, la armonía mundi se manifiesta en mí como canto sobreabundante, que es otra de las formas de manifestarse de la armonía de las esferas. La, y pienso ahora, ya que tú mencionas a compositores contemporáneos, en un maestro como Paul Hindemith, que escribió una ópera llamada así, Die Harmonie der Welt, la armonía del mundo. Y sobre la música de la ópera, compuso una sinfonía extraordinaria, el último movimiento, una pasacalia abrumadora, tiene por título Música Mundana. En latín, mundano no significa lo que significa en castellano, que lo tenemos como sinónimo de profano, de vulgar. No, música mundana significa la música del mundo. Y es una obra, cualquier cosa menos minimalista. Al contrario, la ciencia polifónica que se pone de manifiesto en esa pasacalia podría yo decirlo, tan grande como la de Johann Sebastian Bach. Así pues. Vale, voy a interrumpir un momento porque quisiera que no perdamos el foco en la poesía. ¿Cómo Bueno, vincular y no estoy eso? hablando de poesía yo. No, pero lo que quiero es que me lo ejemplifiques. O sea, cómo lo que estás diciendo lo veo en tu poesía. ¿Cómo lo Dame, ejemplifico? dame ¿Cómo un lo ejemplo. ejemplifico? Bueno, pero que en vez de ser minimalista, soy más bien un poeta sobreabundante, un poeta barroco, un A ver, poeta dithyrambico, un léenos poeta de algo, largo léenos aliento. algo de tu A pesar de que poesía, últimamente, perdón, léenos algo de tu poesía donde se vea ese barroquismo, por favor. bueno, lo acabo en parte de hacer, ¿no? Pero Con, para entender más, para quienes no lo conozcan, que están acá por primera vez, puedan ver algún otro ejemplo. Claro, lo que dice es muy cierto, lo que dice Luis Gerardo, que su poesía es exuberante, sobreabundante, llena de matices de diversa categoría, o sea, llega a una armonía a través de la exuberancia y estoy de acuerdo con recordar a Lezama Lima, ¿no? Sí, pero vamos a verlo en la poesía de él, vamos a escucharlo, esa exuberancia. Aguarda un momento mientras busco algo. No, la referencia de Lezama Lima me parece que es perfecta, Sí, porque sí. encaja y se vuelve tradición acá, ¿no? Tradición literaria. Pero para poder llegar ahí, pues yo estoy pensando en que quiero que sea accesible todo lo que se está Bueno, diciendo. Es bueno, mira, importante. el poema Caudalosa, que es un poema erótico, que es un poema de amor que cierra mi cuarto libro de los entusiasmos, que fue publicado en el año 2022 por el Taller Blanco. Nuevamente hablo del tiempo y el soplo, pero ahora desde el punto de vista amoroso y erótico. Y hay evidentemente sobreabundancia aquí y barroquismo. Voy a leer los versos finales. El tiempo y el soplo, al fin uno solo, reunidos la mujer y el árbol, ha de nacer el viento. Ese dorado pórtico que el columpio atraviesa me hizo olvidar mis blancas vestiduras. Pienso ahora en pájaros venidos de cualquier lugar. Mucho quisiera moverme del medio a los bordes de una rueda con toda libertad, pero ¿quién sabe el don de las encrucijadas, picos de plata rojinegros, o quién lo posee? ¿Podré también yo llevar algo de tu aire en mis pulmones? La ciruela es la fruta del silencio. Difícil es comprenderlo. Campanas son el óleo al desnudo. Como mi voz, envejecen. No sé si bajan águilas al término de tu vientre o si parten de allí. Del término de tu vientre, melilotos sombríos. Y aunque el alba parece no ser tuya, colúmpiame, bocado.
¿No está la rueda misma más sujeta al amor que nosotros? ¿Qué males le achacan? Dicen los mayores. ¿Tu amor es así? Preguntaste. Así es, te dije. ¿Sabes lo que cuesta el sonrojo de una mujer? Muchas son ya las voces de los mayores. ¿Qué brebaje nos hace ignorantes hasta el juicio? Preguntan. Por una ignorancia como esa, ¿qué no daría? No son las olas en las auroras del mundo las que nos despiertan, que me despierten tus senos. Qué bello, qué bello. Muy bello, Luis Gerardo. Eh, Oye, eh, adelante, Anita. por favor, please. A mí me encanta hablar, conversar con Luis Gerardo. Fíjate que decidí venir al estilo surrealista sin nada preparado, porque sabía que cuando uno conversa con Luis Gerardo, él siempre lanza imágenes e ideas que generan en uno otras imágenes e ideas. Entonces, bueno, cuando comienza me encantó que nombrara a Serrat, que ese es mi novio eterno. O sea, eso fue lo mejor que hizo en esta noche. Luis Gerardo, nombrar a Joan Manuel Serrat, ¿no? En el principio fue Joan Manuel Serrat y estoy en consonancia y en resonancia con eso. Y nombraste a Machado, Luis Gerardo, que también es fundamental para mí. Y fíjate que te voy a citar uno de los poemas también que musicaliza admirablemente Joan Manuel, que es el de la saeta, ¿no? Entonces él dice al final, en una estrofa extraordinaria, o refiriéndose a Jesús, ¿no? Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el Sino que al que anduvo anduvo en en la la mar. mar. Entonces, esa última frase, sino al que anduvo en la mar, me hace recordar a Luis Gerardo y su afición por el mar, cómo el mar aparece y reaparece constantemente en su poética. Y recuerdo también a Jorge Luis Borges, que decía que Jesús era un gran poeta, que lo único que había escrito se lo había llevado el viento, pero que tenía actos poéticos. Y entonces fíjate por dónde voy. Yo creo que cuando Machado dice, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar, está describiendo un acto poético que hace Jesús, eso de andar en el mar. O sea, no es un acto de prestidigitación, de malabarismo, sino es un acto de profunda poesía. Y esa es mi pregunta. ¿Tú crees que el poeta es aquel que anda sobre el mar? ¿Sabes qué? Esa, esa saeta, esa canción y ese poema de Machado decidieron en buena medida la manera como yo me aproximaba a tratar al Cristo, porque claro, eso, hay un poema, hay un verso abrumador ahí en la saeta que dice, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Eso de siempre por desenclavar es algo, figúrate tú, que que incluso abruma, que incluso produce miedo, produce temor. Y la condición del resucitado, que es la que quiere cantar Jesús, porque el Jesús que anda en la mar es el resucitado, también anduvo en la mar antes de su crucifixión, pero, pero básicamente y como elemento central anduvo en la mar una vez resucitado. Ese, ese Jesús es esencialmente el que he cantado yo también en la poesía mía. Qué lástima que no tenga aquí a la mano porque tengo el archivo en otra parte, el poema que cierra mi séptimo libro de los entusiasmos, en donde hablo precisamente de eso. Hago alusión a eso también en la entrevista que me hizo Alexis. Bueno, ¿qué queda a la orilla del poema cuando nos inunda la simplicidad sagrada del mar? Digo, un pan de melaza, tal vez una Sí. Catalina, que doy de comer al Cristo resucitado una vez que limpie sus llagas con agua de mar. Siempre he visualizado que yo me consigo a Jesús resucitado en un mar, más aún aquí en el Caribe mar venezolano, en algún punto entre Carmen de Uria y Naiguatá, y allí
Allí con agua de mar limpio sus llagas y le doy de comer una catalina, un pan de melaza. Él a sus discípulos le pidió un pe, yo le doy una catalina, yo le doy un pan de melaza. Porque la melaza es mar también, y así lo explicito en otro poema llamado Melaza, que es otro de mis grandes textos barrocos, que está en el cuarto libro de los entusiasmos también. Así lo explicito, y se lo doy al Jesús resucitado. Yo no sé si todos los poetas sean eso para contestar a tu pregunta. Lo que sí sé es que yo soy uno de esos poetas. No sé si todos, pero yo sí soy uno de esos poetas. Esos Que, poetas que andan en la mar, ¿no? Lo que te sí, sí, decía, el acto de andar en la mar como un acto simbólico, mítico, poético, esencialmente poético, en términos de lo que el mar nos trae como símbolo, ¿no? Que es otro tema en tu poesía. Tu poesía está llena de imágenes y de símbolos. Entonces, andar en la mar, de alguna manera, nos pone en un territorio al poeta, como tú dices, no todos los poetas, habrán otros que andan por otros lados, pues para eso existe la Carmen, por libertad. ejemplo, Pero andar, Carmen, por andar ejemplo, mi sobre... esposa es fluvial, no marina, fíjate tú. ¿Cómo? Por ejemplo, Carmen, mi esposa, es fluvial, no es marina. Totalmente, totalmente, totalmente. Ahora, bueno, Sí, perdón por porque andar, interrumpirte, sigue. el poeta o sea, el poeta andando en el mar está andando eh, en un territorio móvil, en un territorio que no es fijo, en un territorio que tiene una profundidad insospechada, en un territorio que tiene ondas. Entonces, en ese sentido simbólico es que considero el mar. Cuando uno habla de andar sobre el mar, de alguna manera es que no estás pisando sobre una tierra firme, ¿no? Habrán poetas que pisan sobre la tierra firme, pero me encanta la imagen del mar en este de que Jesús anduvo en la mar y tú como poeta que anda en la mar. Bueno, Bueno, Mar yo verde, quería aquí, mar verde y cielo blanco, todo blanco, los colores de un niño, un alma que ignora si eso no es antigua, la tarde avanza y ando buscando piedras doradas y plateadas por la orilla. Mi hija me trae algunas. Cree saber dónde hay más y me lo señala. Ese es el inicio de un poema muy bello que se llama Piedra color de miel. claro, así es. Y que está también situado en los Caracas. Eso fue, Eh, eso fue en los Caracas. Ya yo te he dicho que, ya yo te he hablado de un punto, de algún punto entre Carmen de Urina y Huerta. De hecho, y también lo he dicho ya, allí me gustaría a mí que arrojaran mis cenizas una vez que yo muriera. Y hasta uh-huh. tengo la música que debía acompañar a eso. Este, bueno, ah, uy, el tema del mar y del río. Voy a tener que leerles, para responder eso, voy a tener que leerles otro, justamente el poema Melaza, que está en el cuarto libro de los entusiasmos, para insistir con la poesía barroca, para terminar de mostrarle a Johnny de qué manera soy sobreabundante en mi palabra y para responder a lo que tú dices. La melaza es también mar. Fíjate que a diferencia de la miel, que es río y que es el territorio de Carmen y es el territorio de lo que es dulce, como el agua dulce de los ríos, la melaza es salada, como el agua salada del mar, pero es al mismo tiempo dulce, es un dulce salado. ¿Ves? La melaza, el papelón es salado. De hecho tú la pruebas y no es precisamente un sabor muy grato a la boca, hasta que te acostumbras y entonces te das cuenta que es algo exquisito. ¿Cómo leo? Bueno, leo más o menos así. Digo, la compasión que canta es la más áspera, pero el corazón de las aguas, ¿en dónde está? ¿En el mar o en el río? ¿El arroyo del bosque profundo no sigue acaso su curso dentro del mar? ¿No llega a lo más hondo? Dicen que la sal, nuestra única Isis,
Cierra los ojos para que se detengan las olas, salvo aquella de la más áspera compasión. Se sumerge en nuestros ojos. Cada iris es una rosa de centro abierto o una piedra de arrecife, nunca tan bella como allí. Cómo se opaca, lejos del agua, toda piedra marina. ¿Y el don de las encrucijadas? Ponto vinoso. Aquí es linóleo, que la luz se traga, o algún estuario esmeralda. No se asiste a los viajeros en su ida de un mundo al otro. Ponto de ron, tal vez, y esto no es burla ni baratija. Brama el azul secretamente ámbar, como el pájaro que vuela desde Punta de Mulatos, desde aquel cementerio. Miras de pronto el polvo del espacio y ocultos desembocan laberintos de agua, olvido y buen recuerdo, flores del éter, como el caracol, la más bella flor y la más dura. Puede el sonido del mundo ser también epitafio. Cuando estamos furiosos, estamos furiosos. Cuando no, hablamos rústica y amorosamente como una panela de papelón. Sobre Qué una bueno. balsa invisible, en el centro mismo del mar, no es allí donde mejor se miran las estrellas fijas, allí donde todo se agita, como en ningún otro lugar, que son las estrellas fijas, que es el cielo de las estrellas fijas. Es la escala anterior al empirio. Esotéricamente significa la superación de las influencias astrales. Cuando ya, cuando ya las influencias astrales no tienen influencia, perdonando la redundancia, sobre ti. Esas son las estrellas fijas. Es el centro de la rueda. Fíjate que en la carta astral de una persona siempre se pone al borde de la rueda. El centro de la rueda se deja en blanco. Ese es el lugar de las estrellas fijas. Ese es el más alto, ese es el más alto cometido de los iniciados. De Pitágoras, por ejemplo, quien se libró de la rueda de de las encarnaciones y reencarnaciones. Sí. Yo quería aquí un Algo poco trato de decir. ahondar, Luis Gerardo, sobre la magnífica intervención de Ana María y la poética de las aguas, que por cierto Gastón Bachelard trata tan bellamente, ¿no? Cuando habla de la poética de los elementos. Eh, Fíjate que Jesús que camina en la mar eh, también es el poeta de las aguas, ¿no? De hecho, es en el río Jordán donde Dios Padre lo reconoce, dice aquí a mi hijo eh, amado, ¿no? Y además él instaura el bautizo con agua, ¿no? Yo te, no, te- O sea, el bautizo, él se bautiza o entra dentro de su carrera final hacia el encuentro desde su profunda humanidad con Dios a través del bautismo con agua. Y además es un hombre capaz de amainar las tempestades, ¿no? Entonces, eh, creo que que el agua tiene múltiples advocaciones, ¿no? Todas extraordinarias. Y me conmueve mucho cuando tú dices el más humilde de los arroyos también es mar, ¿no? O termina deviniendo mar. Eh, Tú, en tu estructura que tú planteas que es barroca, eh, sin embargo, a pesar de que sí, evidentemente, es una poética exuberante, una estructura exuberante, yo diría que eh, tiene además una dinámica que se parece también mucho a las aguas, ahorita que estamos hablando de esto. Es decir, incluso el otro día con Ed Armas hablábamos de las nubes y resulta que las nubes no son sino una advocación más de las aguas que devuelven esas aguas que ascienden y hace que se desciendan en estado de pureza. ¿A ti no te parece que de alguna manera el poeta de esas aguas eh, que tú asumes que tú eres más marino y que Carmen es de río, tú no crees que de todas maneras eventualmente el poeta es un alquimista del agua, es decir, un hombre o una mujer o un ser humano que va llevando esas transiciones o esas vocaciones del agua a sus múltiples transformaciones de ascenso y de descenso? De nuevo, hablo por mí. En mi caso particular, mi compasión, mi piedad es marina, así como la de Carmen es fluvial.
tengo que leer otro fragmento de Melaza. Muchos han de amar el exilio, puestos al frente del milagroso mar verde y pardo. Pero a mí, frente a él, me entra toda la tierra por las narices. Y para el azul, ¿es el mar o la mar? Dilo tú, lengua mía, que me haces intraducible, que haces intraducible al rústico, al que suele decir, soy melaza, soy como una panela de papelón. No es hablándote como se habla mejor con Dios. Para el azul, ¿es el mar o la mar? Las aguas son mandalas, las faldas de ella, de la mar, son un mandala. Me dijo Alejandro el Giróvago, a quien Hermes ama. Ojos son mandalas, pienso, pero aquí han de ser los ojos de la ciudad amada, que escuchan tanto como miran. Sí, Edgar, tú hablas Qué del... hermoso, ¿Ah? ¿Cómo? qué hermoso. Ah, gracias. Mira, Edgar, tú hablas del Jesús que bautiza, claro, ese es el Jesús fluvial, ese es el Jesús de Carmen, ese es el Jesús de la miel. Yo hablo del Jesús que anduvo en la mar como Ana María. Eh, no solamente el Jesús aún vivo que calma las olas y que viene caminando sobre la mar y que a los discípulos les parece una aparición espectral, calma la tormenta e incita a Pedro a que camine también sobre las aguas y venga hasta donde está él. No solo ese, sino el Jesús resucitado, y ya lo decíamos, el Jesús que se aparece en las orillas del lago de Tiberíades, una vez resucitado, Mm. según nos relata Juan, y le dice por 3 veces a Pedro que apaciente sus corderos. La compasión marina es la más áspera, pero es la que canta, pero es la compasión que canta. El La, río relata, el mar canta. la compasión salada de la sal, Sí. que también es terrestre, ¿no? Soy la Si sal tú de la echas un tierra. poco, si tú echas un poco de agua salada sobre las llagas, como te digo que yo quiero hacer con Cristo, con el Cristo resucitado, eso va a doler muchísimo al principio, pero después es, no solamente no te duele más, sino que es la, la, la mejor, la mejor esterilización y la mejor sanación que puedes hacer para una herida o para una llaga. Eso lo aprendí yo de chiquito bañándome en la piscina del Club Puerto Azul. ¿Qué te parece? Una vez Pero fíjate, Luis Gerardo, qué maravilla la interpolación que hace Jesús con el mar y la tierra, porque él dice, claro, ese mar que tú dices que es salada, esa compasión salada, y sin embargo Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, o sea, esa es la qué compasión que manera canta. de interpolar, ¿no? Esa es la compasión que canta. Y la compasión fluvial, la compasión del Bautista, la compasión del río es la compasión que relata. El río Relata. Así es, relata, el río relata, el mar canta. muy bello, muy bien. Bueno, hablando de canto, un poco volviendo hacia la inquietud de Johnny sobre si la música es poesía o la poesía es música o incluso la matemática, porque yo hablé de una trinidad, ¿no? Matemática, música y poesía son elementos, son resurgencias de un mismo fenómeno, ¿no? Anímico, además cósmico, cuántico, como tú lo quieras ver. Eh, yo siempre he admirado de ti esa, vamos a decir, esa homologación que tú haces del leitmotiv wagneriano con tu poesía. Y además me parece muy apropiada por cuanto Wagner justamente integra palabra, drama y música. Además, la palabra, a pesar de que sean dramas, son tan llenas de poesía, ¿no? Compartimos muchas veces dentro de tu Venus, el espejo, el canto de Venus, ¿no? De Venusberg. Entonces, Tannhäuser. Entonces, quería de alguna manera traer esto a colación para que explique un poco a los oyentes cómo es que tú tomas eso, homologas esa figura del leitmotiv wagneriano en tu poesía extraordinaria, en tu poesía que se parece también dentro de su sonoridad
al mismo Wagner también. Gracias a Dios que me preguntas esto porque me da la oportunidad de aclarar algo importante. Tanto ha influido Wagner en mí, su modo de composición, que la técnica del leitmotiv la he empleado en mi poesía de un modo muy concreto. Yo suelo citar, yo suelo citar versos de un poema en otro poema. Y no faltarán los bobos o los malintencionados que dirán, que hablarán hasta de autoplagio o de falta de originalidad. ¿Acaso Wagner se autoplagiaba? ¿Te imaginas semejante disparate? ¿Acaso Wagner no tenía originalidad? No, la técnica del leitmotiv es otra cosa. La técnica del leitmotiv es otra cosa. Significa que esos versos son un módulo de sentido, un módulo, así como una melodía, un motivo conductor, aparece en una y otra parte de sus obras y se encadena con otros leitmotivs. La posibilidad de encadenamiento de motivos en Wagner es infinita, caleidoscópica, decían hace poco. Aparecen porque, repito, son módulos de significado, son cosas que tienen un significado muy puntual y muy importante. Y por eso esos módulos de significado aparecen en un poema mío y en otro, de manera que yo establezco relaciones y diálogos entre distintos poemas. Al final, como decía Borges, lo que estoy es cumpliendo el ideal de que uno no escribe sino un solo libro. ¿Ves? Y Mm. por eso es que, bueno, y por eso es que yo cito un poema mío que apareció en tal libro, lo cito en un poema, o no un poema, versos de un poema que apareció en tal libro, lo cito después más adelante en otro poema de otro libro. Eso no es autoplagio, ni es falta de originalidad, ni son refritos, ni ninguna de esas cosas que los rabipelados por ahí quieran decir. No, eso corresponde a un motivo compositivo de mucha seriedad y profundamente tradicional y de mucha tradición dentro de la música. No solo Wagner, por ejemplo, Puccini compuso toda la bohème en base al leitmotiv. Tú vas a decir, criatura de Dios, que Puccini no tenía originalidad, o que Puccini se autoplagiaba, o que hacía refritos. Se necesita ser bien bobo para pensar algo así. Se Pero es que necesita ser bien. el artista genuino, Luis Gerardo, sea poeta, pintor, o sea, en realidad no inventa nada, lo que hace es descubrir una verdad e integrarla, constituirla y mostrarla, ¿no? Trascenderla más allá de sí mismo. Entonces, yo creo que en realidad la belleza es ¿cómo es? Es caleidoscópica y sí, al mismo tiempo única, ¿no? Unívoca. Y bueno, hace un rato yo dije que tú eras un poeta caleidoscópico. Vamos allá estamos. Gerardo, Luis Gerardo, quería hacerle una pequeña pregunta a Luis Gerardo. Luis Gerardo, escuchándote hablar, ¿tú consideras que la poesía es un acto sagrado? ¿Es para ti y está indefectiblemente unida el acto poético a lo sagrado? Desde luego, Mm, desde luego. Ya, mm. que no te puedo decir más nada. Sí, un monosílabo, Ana María. Sí, obvio, desde luego. Bueno, Alfredo Herrera te tiene una pregunta ya para ir cerrando, que nos quedan 8 minutos. Alfredo escribe, Luis Gerardo, el río está más cerca a la vida y el mar a la muerte. Yo pienso a veces que poéticamente podría verse así. Solo quería saber si en tu caso lo ves de esta manera. No, no. La vida se originó en el mar, de hecho. La vida se originó Claro. en el mar. No. Mm. Y de allí pasó a la tierra. No, 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 no. De ninguna manera. De ninguna manera. Es más, eh, yo de alguna manera diría que es al revés. Que de alguna manera el río está más cercano a la muerte, porque el río es como el tiempo. Son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Bueno, claro, ya yo sé lo que dice Alfredo. La mar, que es el morir. Es verdad. Hay la dialéctica vida y muerte. Pero el río, en tanto devenir, me parece más cercano a la muerte que el mar. Por otra parte, podría decirse también más cercano a la muerte y también a la resurrección, porque una vez Carmen, mi esposa, me reveló, y siempre lo he utilizado en mi poesía, lo siguiente, me dijo: los ríos no desembocan en el mar, siguen su curso dentro de él.
Y eso lo he utilizado yo muchísimo en mi poesía, esas palabras que me regaló Carmen. De modo que el río es muerte en tanto de venir y es resurrección en tanto que sigue su curso dentro del mar, que es el gran magma, que es la vida, que es el universo, que es la totalidad, que es el cosmos, que es el origen de la vida. Bien. Bueno, yo Puede creo ser que 5 minutos nada más, yo no te puedo creer eso. ¿En serio? sí, que tenemos una hora, que es la duración del espacio. Lo que pasa es que ha sido tan profundo lo que han hablado y el diálogo que han tenido ha sido tan ameno que, bueno, se nos fue rápido. Edgar, por cierto, hizo una acotación que en esto que Alfredo plantea y la respuesta que tú le das, valdría la pena retomarla, que es retomar, me refiero al escrito de Bachelard, que pienso que fue una acotación de Edgar bastante pertinente y que puede, a quienes quieran seguir en esta investigación que ustedes han abierto, puede ser bastante esclarecedora. Bueno, a fines de poder ir dándole como un cierre a tantos aspectos que se han tocado esta noche, Edgar, Ana María, para dejarle el cierre a Luis Gerardo en cuanto a la poesía, la espiritualidad, los elementos, la música, las matemáticas. ¿Qué nos llevamos hoy de este encuentro? Bueno, las damas primero, Ana María. Ay, qué bueno está eso, ¿no? Mira, me llevo varias cosas porque siempre, como digo, Luis Gerardo deja semillas de sabiduría, de iluminación, de poesía, ¿no? El, Cuando él habla que el mar canta y el río relata, me deja una gran verdad. Igual que cuando dice que el oído es lo más importante de los sentidos, cosa que también decía San Bernardo de Claraval cuando decía que el sentido privilegiado para comunicarse con Dios era el oído. Entonces, recuerdo de nuevo que los poetas son oidores, como decía Elizabeth Shen, de nuevo la traigo, los oidores de la tierra. Y en el caso de Luis Gerardo son los oidores del mar. Yo creo que el mar tiene canto, un canto vital. Yo también estoy de acuerdo contigo, un canto exuberante y por eso tu poesía es así. Y creo que sí, que oído y mirada se unirán en otro nivel de conciencia. Este, Ujú. bueno, Ana María nombra la importancia del sentido del oído y de la escucha, nombra a Bernardo de Claraval. Yo voy a nombrar en correspondencia a una bella mujer que es Simone Weil, que decía que la escucha, la atención, es justamente aquel puente mediante el cual tú puedes alcanzar el grado más elevado de vivencia con la divinidad, ¿no? Misticismo. Bueno, y de hecho, en reverso, Dios crea el mundo de acuerdo a la tradición eh, hebrea y cristiana a través del verbo, ¿no? De la palabra. Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. De manera de que evidentemente yo incluso noto, y quiero con esto cerrar mi intervención, que leyéndote, sobre todo en la serie de Entusiasmos, uno puede ver eh, una secuencia de desarrollo, de crecimiento y de madurez a medida que vas surgiendo, porque en realidad es un solo libro, ¿no? Como tú decías, ¿no? Ese libro de los entusiasmos es un solo soplo que va cubriéndonos desde el inicio, incluso partiendo eh, de, de esa figura tan extraordinaria con la que tú arrancas en el medio del árbol y después ni más ni menos que la diosa Venus del amor. Bueno, gracias. Mira, 2 comentarios, ¿no? Es que ustedes han mencionado a San Bernardo. San Bernardo es una figura de Clairvaux o Claraval, de Clairvaux en realidad. Es una figura Mm. tan importante
es un iniciado tan alto y tan extraordinario que Dante lo pone en los 3 últimos cantos del paraíso en lugar de Beatriz para alcanzar a la divinidad. Beatrice, a partir de un momento, ocupa el lugar que le corresponde, pero ya para acceder a los más altos planos, Tasa menor. hace falta un maestro aún mayor, y ese es San Bernardo de Clairvaux. Eso son los 3 últimos cantos del paraíso. Una figura altísima, una figura que se pierde de vista. Como comentario simpático, ¿sabían ustedes que el hermano de Simone Weil fue un gran matemático, uno de los grandes Gran matemáticos, matemático, claro, Sí. claro. del siglo XX, André, André Weil? André Y, Bau. de hecho, Simón tiene una correspondencia amorosísima con su hermano, porque ellos se querían mucho. Sí, eso lo digo como comentario bonito, ¿no? Como comentario agradable. Bueno, a mí se me hizo muy corto el tiempo. Yo hubiera querido, además, es tan bueno hablar con ustedes por las preguntas que me hacen, que yo aquí hubiera estado 1 hora más si hubiera sido posible. Yo les doy. Bueno, Nosotros les doy. también. eso ya plantea un Luis Gerardo segunda parte. Ya planteémonos para la próxima temporada de Poetizando. Luis Gerardo, te queremos agradecer. De verdad Bueno, que y ha lo, sido sumamente enriquecedor este encuentro. Gracias por estar con nosotros. De verdad que dejas muchísimo, muchísimo para pensar, para poder esclarecer con todos estos planteamientos. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Ahí está, han estado todos así como electrocutados, viendo, escuchando, sin moverse, lo cual es maravilloso. Bueno, algún Instagram tuyo que puedas dar, alguna seña por si alguien te quiere preguntar algo después del programa. sí, mi Instagram normal, @Luis Gerardo Mármol. O sea, Perfecto, entonces ya saben, pueden contactar a Luis Gerardo a través de su Instagram, @Luis Gerardo Mármol. Muchísimas gracias, Luis Gerardo, una vez más. Saludos a Carmencita que está por allá atrás escuchando. Y sí, bueno, nos Gracias, vemos El la don. próximo, próxima el semana. próximo Poetizando. El próximo Poetizando es con una figura que nos ha ayudado a muchos. Es una figura que siempre está por ahí detrás, en silencio, de la manera más humilde, más modesta, y es una extraordinaria poeta. Me estoy refiriendo a Maritza Jiménez. Así que la Bravo. próxima semana, una amiga mía, no me lo voy a perder. Muy Maritza bueno. Jiménez con nosotros. Eso va a ser un tremendo poetizando. Hasta la próxima. Chao. Chao. Luego, chao, gracias, Luis Gerardo.